Así es, querida Leila, muchas gracias. Y bueno, ya estamos rumbo a las elecciones generales y el ambiente político es más dinámico. 53 días exactamente faltan para los comicios. Hoy estamos en contacto con el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, el señor Carlos Mesa, que voy a saludar. ¿Cómo está, don Carlos? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Vania? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un placer tenerlo en Al Día. A ver, señor Carlos, empecemos hablando acerca de este contexto político, de lo que está pasando en nuestro país. La presidenta Yanine Áñez, de forma sorpresiva, ha promulgado la ley de diferimiento. ¿Qué opina usted? ¿Cree que es una decisión acertada o que le podría pasar facturas a futuro a nuestro país? Dijiste la presidenta Áñez, ¿es correcto que ella fue la que promulgó o fue la presidenta de la Cámara de Diputados? La presidenta Áñez lo hizo oficial ayer a través de su cuenta en Twitter y hoy el ministro de la Presidencia, el señor Yerko Núñez, también lo ha anunciado. Sí, lo que pasa es que había una gran polémica. La pregunta tenía que ver con la iniciativa que llevó adelante el Poder Legislativo del diferimiento, que tenía una serie de consideraciones complejas porque por una parte es perfectamente comprensible que el diferimiento sea algo que beneficie a ciudadanos que de pronto han tenido una situación económica compleja, no han podido llevar adelante ingresos, no han podido conseguir ingresos adecuados y para ellos es una buena noticia. Pero tenemos que hacer una diferenciación en el sistema financiero. El sistema financiero tiene la gran banca con Asoban, luego tiene la banca de financiamiento intermedio Asofin y Finrural, que no tienen necesariamente la espalda económica como para poder resistir una situación de tiempo sin poder cobrar los intereses y el capital de la deuda, lo cual plantea una pregunta sobre el sistema financiero. Nuestro punto de vista es que no se hizo la consulta con esas instituciones, no se hizo la consulta con el Banco Central de Bolivia, con el Ministerio de Hacienda, y las explicaciones del ministro Yerko Núñez no sé si son lo suficientes para establecer qué pasa con el sistema financiero. El equilibrio de nuestra economía a nivel de lo que significa la estabilidad general depende mucho de que el sistema financiero sea saludable. Mi impresión es que ahí hay que preguntarse si se trabajó con seriedad y no con una irresponsabilidad de carácter electoralista, que es muy peligrosa. ¿Podría deberse también a la presión que existía de algunos sectores sociales? El día de hoy, por ejemplo, movilizaciones, bloqueos. No, sin duda, sin duda. Uno puede entender perfectamente esta situación. Es perfectamente comprensible que haya una sensación de necesidad de alivio que debió venir por otra vía, que debió venir por un tipo de inyección económica y de facilidad de pagos y de facilidad, pero no de un diferimiento total. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es una ecuación entre la necesidad real de la gente y las posibilidades objetivas o no del sistema financiero de cubrir esa necesidad. Ahora, don Carlos, es cierto también que esta pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo persiste, ¿no? Con el tema de los créditos internacionales, por ejemplo. Aunque la presidenta de la Cámara de Senadores, la señora Eva Copa, se ha abierto al diálogo. Dijo, sí, voy a dialogar con el gobierno, pero eso no significa que vamos a aprobar todos los créditos internacionales. ¿Qué opina al respecto? También le pongo en consideración lo que dicen algunos analistas económicos del país. Dicen que endeudar a Bolivia más de lo que ya está es peligroso. Tenemos que entender primero lo político. En lo político yo no veo realmente una consulta y un diálogo abierto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que ambos poderes actúan con irresponsabilidad mirando a las elecciones y no mirando los intereses del país. No hay un diálogo porque cuando tú vas a tomar una medida económica tienes que hacer una consulta con el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene que analizar antes de la promulgación si esto tiene un sentido. Si no hay una consulta del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo en medidas fundamentales o al revés, estamos haciendo que el país vaya con dos cabezas que actúan sin los elementos de base fundamentales que deben tener para tomar decisiones de esta naturaleza que son extremadamente sensibles. Este es un primer aspecto. Un segundo aspecto es, si el país no puede endeudarse, ¿cómo va a conseguir la liquidez necesaria para poder fortalecer su sistema económico? Aquí la pregunta es, no basta con
con decir esto no se debe hacer o esto no es saludable y esto es una cosa negativa, sino muy bien, de acuerdo, ok, no es bueno endeudarse de más. Tenemos la capacidad para pagar los bonos, para generar liquidez en la economía a nivel de oferta y demanda, tenemos la capacidad de pagar las deudas que el Estado tiene, tenemos capacidad de generar inversión pública sin crédito. Esta respuesta tiene que darse, no basta con decir esto no se puede hacer o no está bien. Sí, no está bien, de acuerdo, ¿qué se hace si no? Don Carlos, entendemos que estos dineros van a ser justamente para el pago de bonos, pero ¿usted cree que Bolivia llegue en determinado momento, esperemos que no, pero a requerir de estos créditos para pagar, por ejemplo, sueldos a diferentes sectores? No tenemos los datos objetivos del actual gobierno, por lo tanto me parece un poco, digamos, al azar el que yo te pueda dar una respuesta. Uno de los problemas de fondo es que no tenemos una información adecuada de la situación macroeconómica del país al día. Es necesario que el Poder Ejecutivo le diga al país transparentemente cuál es la situación objetiva y cuáles son las razones que justifican sus decisiones. Porque si tú dices, miren, este es mi problema, tengo un hueco de tal tamaño, en tal cantidad de millones de dólares y por lo tanto necesito un crédito, uno puede entenderlo, criticarlo o no, pero entender el contexto. Por lo tanto, yo no te puedo responder si en un momento dado el país va a necesitar dinero para pagar sueldos o no, porque no tenemos los datos macroeconómicos adecuadamente al día. Le hacía esta consulta porque usted en algún momento señaló que Bolivia va a atravesar por una de sus peores crisis económicas de su historia incluso, ¿no? Bueno, aquí tenemos que ser claros. No es Carlos Mesa quien lo dice, yo no soy el jefe económico ni el presidente del Banco Central, es el Banco Central el que lo ha dicho, el Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia, que no está manejado por Comunidad Ciudadana ni por Carlos Mesa. El Banco Central de Bolivia ha dicho que la economía boliviana se va a contraer, es decir, el Producto Interno Bruto se va a reducir en alrededor de entre el 6 y el 7%. Tampoco Carlos Mesa ha dicho que que el déficit fiscal se va a incrementar. Hay que tener muy claro esto porque a veces uno da lugar a la confusión. No, yo lo que he hecho es recoger información oficial del Estado boliviano e información oficial del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional sobre la economía latinoamericana, que coloca entre los datos de la economía latinoamericana los datos de Bolivia y hacen referencia a contracción de la economía y al déficit fiscal. Por esa razón, no es Carlos Mesa quien va a decir o dejar de decir que vamos a vivir una grave crisis económica. Eso es evidente. Es evidente que lo va a vivir Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay. Es decir, el conjunto de la región, el mundo entero. En el caso europeo, los países más endeudados han tenido que seguir endeudándose para poder salvarse de la crisis. En consecuencia, hay que tener un contexto claro, no de quién lo dice, sino de quién recoge una información oficial. Bien, don Carlos, hay otro tema que genera incertidumbre en Bolivia y es el tema educativo. ¿Cree que ha sido una decisión acertada la clausura del año escolar? Todavía no se sabe, ¿no?, qué va a pasar con los padres de familia, con los estudiantes, en todo caso los padres de familia no saben qué van a hacer, si va a continuar las clases o no. ¿Qué opina usted al respecto? No fue una decisión adecuada, fue un error porque el concepto básico era preservar la salud. Ese no era un problema, y no era un problema por una razón básica, porque desde marzo de este año nadie fue al colegio, los chicos no estaban yendo al colegio, no es que se clausurara el año con los chicos en clases para decirles no vayan a clases para no contagiarse. Este es un elemento muy importante. El segundo elemento es, habían colegios, muchos privados y algunos fiscales, que estaban desarrollando educación virtual para tratar de compensar los problemas que tiene un desarrollo prácticamente inexistente del proceso educativo. Y eso se cortó, se impidió llevar adelante. Tercero, porque el gobierno no hizo ningún esfuerzo para establecer mayor conectividad, para mejorar el servicio de Internet y, sobre todo, lo más importante, no hizo ningún esfuerzo para establecer la educación utilizando los medios de comunicación del Estado. Creo que en ese contexto no se puede discutir, es una mala decisión. Señor Mesa, ya avanzando con esta entrevista, por favor, la presidenta Yanine Áñez ha sido criticada por otros actores políticos porque en un acto protocolar habló de política. Hizo referencia justamente a su persona, hizo alusión a su nombre. Dijo de que el señor Carlos Mesa se esconde o mira de palco cuando hay conflictos en el país. ¿Qué opina usted de esto y cómo le responde? Primero, Vania, yo tengo un profundo respeto por el cargo presidencial y por la presidenta. No voy a entrar en polémicas con la presidenta. Creo que, en términos generales, en un proceso electoral no es prudente
Obviamente no es lo adecuado que una autoridad, cualquiera que sea la presidenta o ministros de Estado, en un acto público oficial que tiene que ver con actividades generales, se hagan menciones de carácter político. Con relación al rol que yo juego, creo que la opinión pública lo tiene absolutamente claro. La valentía de una persona se ve cuando como candidato enfrenta al más grande y poderoso presidente en términos de poder. Grande en términos de poder, me refiero al expresidente Morales. Durante un año lo combatimos democráticamente, sufrimos una brutal guerra sucia, fuimos acusados de todo y de nada. Enfrentamos al presidente Morales, le ganamos, nos hizo un fraude electoral, estuvimos en la lucha de los 21 días con pruebas evidentes en manifestaciones públicas, en discursos públicos, en presencias en la calle, en La Paz, en Santa Cruz. Estuvimos promoviendo una línea de defensa de los derechos democráticos y del voto desde el primer día del fraude. En consecuencia, cuando toca, he estado siempre con el pecho descubierto enfrentando a los poderosos en circunstancias extremadamente difíciles. En este contexto, en el caso de los conflictos de los 17 días, que yo sepa, no tengo la capacidad ni autoridad para llevar adelante otra cosa que no sea mi palabra, que no he dejado de decirla todos los días de esta crisis, y lo voy a seguir haciendo como lo hago ahora. Ya que se ha referido al señor Evo Morales, ¿qué opinión le merece estas dos denuncias en contra de la ex autoridad? Denuncias muy graves, ¿no, señor Mesa? Sí, Vania, tú sabes perfectamente, y lo sabemos todos, que el delito de estupro, el delito está vinculado a la pedofilia, es uno de los actos más graves, uno de los delitos más terribles y más nefastos que puede cometer una persona adulta con una persona menor. Por lo tanto, se trata de una cuestión a la que hay que darle la mayor atención. ¿Esto qué significa? Significa que los elementos que tenemos a mano dan la idea de que hay indicios más que suficientes como para abrir una investigación que debe ser rápida, que debe ser transparente y que debe llevar a sus últimas consecuencias su trabajo, para llegar a la conclusión, si es necesario, de abrir un proceso jurídico, penal por supuesto, contra el expresidente Morales. Este es un elemento clave. Si los indicios que son importantes están ahí, hay que trabajar rápidamente, y como el caso es muy grave, no se puede andar con dilaciones ni se puede andar con vueltas o con zigzagueos. Pero algo fundamental, como el tema es extremadamente delicado, que no hayan opciones para el argumento de que se trata de una persecución política, que se haga una investigación transparente, independiente, creíble y seria. Pero desde luego que estamos hablando de algo extremadamente grave. Uno de sus oponentes en estas elecciones, estamos hablando del candidato Luis Arce, aparece en una de las fotografías. Hay actores políticos que ya se han pronunciado y que han pedido que él también sea parte de esta investigación. Lo acusan de complicidad. ¿Qué opina usted? No tengo elementos de juicio, yo solamente te puedo decir como candidato que nos sacamos fotografías, 1, 2, 100, 5,000 fotografías con muchísimas personas a lo largo de la campaña, y en consecuencia para establecer una acusación tiene que haber elementos más claros que eso, pero por supuesto que si hay que investigarlo, hay que investigarlo. No estoy tratando de deliberar, lo que yo trato de decir es que cuando se trata de una cuestión tan delicada y una cuestión tan grave, la investigación tiene que ser seria, profunda y con pruebas. Si hay pruebas de complicidad, por supuesto que se haga la acusación. El elemento de una fotografía es un referente que habrá que tomar en consideración, pero es un elemento que deberá ser complementado con otros. Lo que importa aquí es la investigación en profundidad sobre el caso del expresidente. ¿Cree que en Argentina debería, o el país de Argentina más bien, debería quitarle el refugio político al expresidente Evo Morales a raíz de estas denuncias? ¿Cree que por lo menos deberían analizarlo? Creo que en el momento en que se abra una acusación formal, una acusación en la que hayan elementos ya para convocar al expresidente, habrá que tomar esa consideración. Mientras tanto, estamos en un proceso inicial. Si el país lleva adelante como debe hacerlo esa investigación y la acusación, entraremos en un escenario para discutir sin ninguna duda. Señor Mesa, cierro con esto, por favor. ¿Qué opina sobre la expansión de la frontera agrícola? ¿Cree que es posible? ¿Cree que se puede dar cuidando el medio ambiente? ¿Cuál es su propuesta con relación a ello? Yo creo que hay que tener claro un elemento. No se trata de establecer que cuando tú proteges el medio ambiente y proteges la vocación forestal del país en las áreas que tienen vocación forestal, no estás haciendo esto o esto otro, o
medio ambiente o frontera agrícola en absoluto. Tenemos que entender perfectamente que en Bolivia hay tierras con vocación agrícola y por lo tanto se puede llevar adelante ese trabajo sin problemas, y hay tierras con vocación forestal que tienen que ser respetadas rigurosamente. No se puede repetir una situación como la del Parque Madidi, que además es un parque endémico seco de características únicas, no solamente en Bolivia sino en la Amazonia. Pero no hay una lógica de esto o otro, porque de lo contrario entonces diríamos cerremos la puerta a la agricultura y vámonos a nuestra casa. No es la idea. La idea es que hay un requerimiento de una ampliación de frontera agrícola si esto se hace razonablemente en espacios con vocación agrícola y con vocación pecuaria, pero con un criterio muy importante. Lo que tenemos que hacer es, ¿necesitamos agricultura y ganadería? Sí, pero también necesitamos un bosque sostenible, que no quiere decir un bosque intocado, que no quiere decir un bosque no rentable económicamente. Es perfectamente posible con un manejo y gestión adecuada del bosque, de comunidades indígenas y de espacios de empresariado que tenga un sentido de sostenibilidad, un bosque rentable económicamente y sostenible en el tiempo. La gran, digamos, el gran juego de palabras que nos está engañando es decir, si no se toca el medio ambiente, entonces no hay progreso y no hay desarrollo. Eso no es verdad. Señor Mesa, le agradezco por su tiempo. Hemos hablado de varios temas. Gracias por ello. Que le vaya muy bien. Buenos días. Muchas gracias, Vani. Muy buenos días. El candidato por Comunidad Ciudadana, el señor Carlos Mesa. Ahora tenemos más en el día. Revisemos los datos del tiempo.